Hola amigos, en este vídeo voy a presentaros un concepto que son las cópulas matemáticas, que son unos elementos que sirven para la medición de la dependencia que hay entre variables, pero en carácter multidimensional, es decir, entre mucha cantidad de variables, desde dos hasta las que sean, ¿no? Son conocidas sobre todo en la parte de finanzas porque se usan por ejemplo, para la medición de riesgos, sobre todo, la parte de la aseguradora y todo eso se utilizan. Y dentro de lo que es la bolsa en concreto, yo la he utilizado para medir los riesgos que hay cuando se crean carteras. También se pueden servir para crear la cartera en sí por esta forma. Y luego enseñaré un ejemplo de una parte de cómo yo lo hago. También sirven para, una vez que miden la dependencia, hacer simulaciones sobre lo que puede pasar en el futuro. Es decir, se pueden usar para bastantes cosas. Y fuera del campo de finanzas también se pueden usar porque en cualquier campo en el cual tú tengas más de una variable y quieras ver cómo se relacionan entre sí, puedes utilizar este tipo de cópulas matemáticas, ¿vale? Entonces voy a explicar un poco lo que son. Van a ser 4 o 5 diapositivas simplemente y vamos a hacer una introducción en el vídeo de hoy. Luego enseñaré un ejemplo también y no voy a entrar demasiado en el tema matemático y demás para ir poco a poco, ¿vale? Entonces, ¿qué son las cópulas? Las cópulas en sí son unas distribuciones multivariantes que sirven para, como he dicho antes, para medir la dependencia que pueda haber entre varias variables, ¿no? ¿Qué es lo interesante aquí? Que son una alternativa que lo que busca, vaya, no sé lo que busca, pero para lo que se pueden usar para intentar corregir los errores o los problemas que nos da en la medición de la dependencia el coeficiente de correlación. ¿Por qué? Pues porque vosotros a lo mejor estáis pensando, vale, sí, cópulas matemáticas, pero la relación entre variables siempre se ha medido con el coeficiente de correlación. ¿Para qué hace falta otra cosa? Pues el coeficiente de correlación tiene algunos problemas, ahora os lo voy a explicar algunos de ellos. Y con las cópulas matemáticas podéis corregir esos errores, o al menos acercaros más a la realidad, ¿vale? También lo que se consigue es modelar la dependencia fuera de lo que es estrictamente lineal, ¿vale? Saliéndonos de lo que es las fórmulas de las distribuciones normales o de Gauss, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es las cópulas, comparar cópulas con el coeficiente de correlación, en el coeficiente de correlación lo que pasa es que solo nos mide la dependencia cuando estamos ante una clase de distribución, que son las distribuciones, la distribución normal o la t-student multivariante. Es decir, estas son distribuciones, como he puesto aquí, son elípticas. Elípticas es porque si vosotros creáis la función de distribución multivariante normal o de t-student y hacéis un corte entre medias de ellas, vais a ver que tiene una forma de elipse y por eso se llaman así. Pero vaya, eso es un detalle, tampoco es muy relevante, ¿no? Pues, el coeficiente de correlación sirve cuando tenemos este tipo de distribuciones. ¿Cuál es el problema? Que cuando tenemos distribuciones que no son así, el coeficiente de correlación ya no es eficiente y nos puede dar lugar a que cometamos errores. Por ejemplo, si tenemos dos distribuciones, una es normal y otra no lo es, otra es de otro tipo, y usamos el coeficiente de correlación, pues el coeficiente de correlación no nos va a estar diciendo la realidad, ¿vale? Aquí he puesto un ejemplo. Fijaros, estos son dos distribuciones, ¿no? Bivariantes en este caso, que las dos son hechas con simulaciones con la misma distribución y la misma media, la misma varianza, hasta el mismo coeficiente de correlación, que es 0,5, ¿vale? Todo igual, ¿no? Y simulaciones diferentes. Si os fijáis, en el umbral que he marcado aquí, que es en el punto 10, en la primera distribución, ninguno sobrepasa el umbral, ¿no? Ningún punto. Sin embargo, en la segunda sí hay algunos puntos que ya sobrepasan la línea, ¿no? Entonces, en esta distribución de aquí de la derecha, podemos decir que hay un riesgo mayor. Es decir, que en esta, sin embargo, el coeficiente de correlación es exactamente igual en los dos. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Pues lo que nos dice es que
siendo las distribuciones exactamente iguales, con todos los mismos parámetros igual, en esta hay más riesgo porque la relación que hay entre las dos variables que tenemos ahí, pues es diferente. Entonces, por eso en este caso podemos ver como el coeficiente de correlación no siempre es bueno para medir esta dependencia que puede haber entre variables. Entonces, ya entrando dentro de la parte de finanzas, ¿por qué realmente o por qué es interesante el uso de cópulas dentro de las finanzas? En este caso para medir el riesgo, para crear carteras y luego comparar el riesgo y demás. Pues sobre todo yo he seleccionado estos 3 puntos. Lo primero es que nosotros no podemos suponer que una distribución multivariante entre varias variables vaya a ser de carácter normal, aunque sus distribuciones marginales, es decir, aunque las variables en sí lo sean. Es decir, si las variables por separado son normales, es decir, tienen una distribución normal, no quiere decir que la distribución conjunta de ellas vaya a ser normal. Eso es uno de los primeros errores que cometemos siempre. Y otro error que suele pasar es que solemos suponer que hay normalidad en la serie por individual, pero no siempre es así. De hecho, cuando vosotros hacéis, yo aquí he hecho muchísimas veces, casi siempre suelo hacer los histogramas de los ejemplos que hago, y vemos como, aunque las distribuciones de los activos financieros se suelen parecer a una normal, no suelen ser exactamente igual que una normal. Y entonces, lo que hacemos muchas veces cuando construimos las carteras, cuando medimos el riesgo, es suponer eso. Y eso es un error. Y encima tiene una distribución multivariante en la que hay, imagínate, 10 activos o 10 activos, entonces estamos suponiendo demasiadas cosas, ¿vale? Esa es una de las cosas más importantes. ¿Y qué pasa? Con las cópulas son útiles o pueden llegar a ser útiles porque tú no tienes que suponer la distribución. Es decir, tú usas las distribuciones marginales que tengas, cuando le añades las cópulas, y no tienes que estar suponiendo si las distribuciones de los activos son marginales, si las conjuntas normal, no lo tienes que hacer en sí. Solo tendrías que ir cambiando la cópula para ver cuál mejor se adapta, ¿vale? Eso es la lógica que tiene. Y por último, he puesto que ayudan a la modelización de las colas gruesas, es decir, de los elementos atípicos que vemos en las distribuciones de los activos financieros, que normalmente cuando hay una volatilidad muy alta se suele mantener, es decir, todo eso nos ayudan las cópulas porque hay cópulas específicas para eso, y eso normalmente en el coeficiente de correlación no lo podemos ver. Pues con las cópulas hay cópulas específicas que podemos utilizar para eso, ¿vale? Sí tengo que decir antes de nada que esto todo es en teoría, es decir, no siempre las cópulas van a ser mejor. Es decir, si las vais a usar, pues tenéis que probarlo. Es decir, ir probando. Porque no siempre va a ser mejor. No siempre van a servir mejor para predecir o para medir a lo mejor el VAR de una cartera o el VAR de unos activos. Tenéis que probar y ver cuáles se adaptan mejor, ¿vale? No porque por esto simplemente digáis, ya está, la voy a usar y listo. Sino que la debéis de probar y hacer las pruebas, ¿vale? A ver, esto es lo único que os voy a explicar un poco para que sepáis cómo se construye, para que lo tengáis un poco en la cabeza. Vamos a ver, las cópulas, mejor dicho, en cualquier función que tengáis multivariante, una función multivariante de lo que sea, vais a tener o van a quedar expresadas dos cosas en particular. Pues las distribuciones de cada una de las variables individuales, que se llaman marginales, es decir, que serían aisladas cada una, más el comportamiento conjunto de ambas, es decir, la relación que haya. Entonces, la cópula será esa relación. Por tanto, una distribución multivariante estará formada por la cópula, que es la relación entre las variables, más las variables individuales. Simplemente eso. Y eso lo he puesto aquí así, para que lo entendáis. Es decir, la cópula más las distribuciones marginales nos da una distribución conjunta. ¿Qué lógica que se le saca? Si alguno ya lo estará pensando. Si tú tienes la cópula, si tú tienes la cópula solo y le añades las distribuciones marginales, tú ya tendrás la función de distribución conjunta. Si tú tienes las distribuciones marginales,
que es lo que suele pasar, suele tener las distribuciones marginales, ¿no? Le añades la cópula y ya te sale la distribución conjunta, si la puedes crear. Pero es que al revés también os sirve. Si tú tienes la distribución conjunta y le restas las marginales, por ende vas a tener la cópula, ¿vale? Así yo creo que se queda bastante ejemplificado de cómo lo podéis hacer. Y este es el único punto que he puesto así matemático, que es que cómo las creáis. La tenéis que crear la cópula a partir de las marginales inversas de la distribución. Y al final pues va a quedar una distribución conjunta de variables uniformes entre 0 y 1, ¿vale? Esto no lo voy a explicar más porque realmente hay muchísima teoría por internet y en un vídeo de introducción creo que tampoco es necesario. Porque yo he pensado en siguientes vídeos también y crear alguna cartera o algo solo por cópula, y entonces ahí lo vais a ver mejor con R y demás. Simplemente vais a ver esta fórmula, que es la cópula sería una función de distribución que es de las inversas de las distribuciones marginales, ¿vale? Esa sería la lógica que tiene la cópula. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplo en R, para que tengáis, veis cómo se sacan las simulaciones y cómo se crean, ya que tengáis algo para practicar, y os enseño también un poco de mi código, ¿vale? A ver, os voy a enseñar este código, y lo pondré debajo del enlace de donde saqué el código, porque yo las cópulas las he estudiado de un profesor de la Universidad de México que se llamaba Arturo Erdeli, que tiene una página y está muy bien para la gente que le interese este tema, lo explica muy bien. Y allí tenía algunos códigos y demás, y lo he sacado de allí, lo que es la teoría, porque está bastante bien explicado. Bueno, le he hecho algunos cambios yo, pero os lo voy a poner luego en la descripción. A ver, lo primero, que cópula hay muchas clases, muchísimas, y vais a ver como dentro de R, cuando empezáis a investigar, vais a tener muchas. De las más conocidas, las que soléis ver más por internet, bueno, normalmente se dividen entre las arquimedianas y las elípticas, ¿no? Normalmente son las que vais a ver más por internet. Las más conocidas son las que se llaman, dentro de las arquimedianas, pues la cópula de Clayton, la de Frank, la de Gamble sobre todo. Y estas cópulas son las que se usan para el tema de la modelización de las colas gruesas en las distribuciones, ¿vale? Cuando estas distribuciones son asimétricas, que es lo que suele pasar en los activos financieros. Luego tenéis las elípticas, que son la normal, como he dicho antes, y la TD Student. Y luego hay otras como la Hassler, la de esta de aquí también, la de Joe Cópula. Hay muchas más, y luego otras formas de relacionarlas, ¿vale? Dentro de las cópulas encontraréis que hay algunas un poco más simples y otras un poco más complejas, que unas dentro tienen un solo parámetro, otras tienen dos. Pero bueno, en realidad la lógica que tienen es la misma, ¿vale? Entonces voy a cargar el paquete de cópula para empezar a hacerlo. Lo que voy a hacer es, primero voy a crear un ejemplo de cópula. Una vez que los tenga hechos, pues como he enseñado antes en la diapositiva, con la cópula crearé la distribución conjunta de la distribución, y luego al final pues haremos simulaciones, ¿vale? Con ella. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una cópula el tipo de Clayton, que es una cópula arquimediana, y como he puesto aquí, es una cópula que es asimétrica porque se usa para modelizar la dependencia en las colas negativas. Es decir, cuando la simetría hacia la izquierda vaya negativa, pues esta cópula en teoría debe hacerlo mejor. Y recalco lo de teoría, porque siempre es mejor probar varios y ver cuáles son los mejores resultados, ¿vale? Simplemente con esta función, con la Clayton cópula, la vais a sacar. Dentro de la Clayton cópula tenéis que poner el parámetro. El parámetro este se saca, ahora voy a decir cómo. Le hemos puesto por defecto 2,5, ¿vale? No es por nada. Este parámetro lo vais a sacar con lo que se llama la tau de Kendall, ¿vale? Que lo tengo aquí. Vale. Con los parámetros dentro de la cópula de Clayton, pues lo podéis hacer con la
con la Todd de Kendall o con el Rho de Spearman, que son dos medidas de concordancia que se llaman, ¿vale? Esto conforme vaya avanzando vosotros también estudiando, pues veréis cómo se hace, ¿vale? Con esta, aquí os lo he puesto. Si os fijáis, si buscáis dentro de la documentación, pues aquí sale la Todd de Kendall, ¿no? Y os sale que es una función, ¿no?, que se usa para medir la dependencia de las cópulas bivariadas. ¿Ok? Lo he dejado ahí puesto para que lo podáis estudiar. Entonces, yo le he fijado 2,5 por defecto, porque es lo que, por hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en la cópula de Frank, para que veáis dos cópulas, y le vamos a fijar el 0,4 del Rho de Spearman, ¿vale? Como parámetro dentro. ¿Qué iba a decir? ¿Qué es lo que iba a decir? Ah, bueno, la cópula de Frank, esta cópula no es asimétrica, esta es una cópula que es simétrica, ¿vale? Le da la misma importancia a las dos colas de la distribución, ¿vale? Ves como ya son diferentes, ya tenemos una de una manera y otra de otra. Como digo, este parámetro, los parámetros estos, lo tenéis que hacer con las distribuciones marginales. Los vais a sacar haciendo el Rho de Spearman de la distribución marginal, ¿vale? De la relación que haya. Una vez que tenemos la cópula creada, ya la hemos creado con las dos fórmulas que hemos puesto con Frank cópula y la cópula de Clayton, que es otra, tenemos dos cópulas creadas. Ahora vamos a crear vamos a hacer unas simulaciones para que las veáis cómo es la cópula. Un ejemplo, ¿vale? Con esta función de R cópula lo que crea es simulaciones, simplemente. Aquí lo tenéis también, os lo he puesto para que veáis, creáis los números aleatorios de esa cópula. Y vamos a hacer el gráfico. A ver qué se ve. Aquí lo tenéis, ¿no? Tenéis las dos que hemos creado, la cópula de Clayton y la cópula de Frank con el valor del parámetro que le hemos establecido, ¿vale? Entonces este sería el gráfico o cómo veríamos las dos cópulas que nosotros hemos creado, ¿vale? La prueba de bondad no la vamos a hacer. Vamos a ir directamente, una vez que ya tenemos la cópula creada, como hemos hecho, ahora lo que tenemos que hacer es crear la distribución conjunta de las variables y unirle la cópula. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la distribución conjunta bivariada de la cópula de Frank, ¿no? Simplemente aquí le pongo la cópula de Frank que hemos creado. Voy a usar dos distribuciones marginales, una que es normal y otra que es exponencial. Como veis, esto es lo interesante de las cópulas, que tú puedes mezclar distribuciones marginales. Es decir, una va a ser exponencial y otra va a ser normal y la vamos a unir, ¿vale? Gracias a poder usar la cópula. Si no tenéis cópula, esto no lo podéis hacer. Entonces ya esto en vuestra cabeza veis cómo podéis utilizarlo en lo que sea, porque podéis empezar a mezclar distribuciones. Entonces, con esta función, que es la distribución, con esta función, que es para crear distribuciones multivariantes, lo unimos todo, cópula de Frank, le ponemos las dos distribuciones separadas, marginales, y vamos a crear la distribución conjunta. Una vez creada la distribución conjunta, el último paso será hacer aquí las simulaciones. A ver, voy a ponerlo un poco más grande a ver si lo podemos ver bien. ¿Qué voy a hacer? 3000 simulaciones con la nueva distribución que hemos creado, ¿vale? Le he puesto aquí 3000, pues son 3000 simulaciones con la nueva distribución conjunta que hemos creado con nuestra cópula y las dos marginales. Y lo hacemos hasta abajo. Y a ver si lo podemos ver aquí todo. Aquí veis las simulaciones que crea, sale un gráfico con las simulaciones, sale un gráfico con la cópula de Frank y las dos distribuciones que conforman las dos simulaciones que conforman la distribución, ¿vale? Tanto la de la exponencial como la de la distribución normal. ¿Lo veis?
con estas dos hemos creado la distribución conjunta, que es la que vais a ver aquí, que sería esta. ¿Veis cómo, a ver los pasos que hemos seguido? A partir de la cópula y la de las dos distribuciones marginales que teníamos, hemos creado una distribución conjunta entre dos distribuciones, entre dos variables que no eran iguales, es decir, una era normal y la otra era exponencial. Pues esto es lo que, para esto es para lo que se pueden usar las cópulas, ¿vale? Lo interesante aquí he puesto como una pequeña reflexión, que es que la posibilidad que tenemos de combinar un determinado modelo de cópula con distintas funciones de distribución y también un cierto conjunto de estas con diversos modelos de cópula, nos abre la posibilidad, una multiplicidad de modelos diferentes para describir comportamientos estadísticos que hay entre varias variables aleatorias, ¿no? Es decir, esto, si ya os dais cuenta, ya nos da una posibilidad de estar combinando una gran cantidad de modelos. No tenemos uno solo, tenemos muchísimos, porque cada cópula la podemos ir probando y entonces nos podemos acercar más a la realidad con el uso de las cópulas, ¿vale? Entonces, en principio, bueno, lo que voy a hacer es enseñar un poco también de cómo lo uso yo el código y cómo lo uso yo para hacer simulaciones en las carteras. Ya estoy y también lo podéis ver. A ver, amigos, os quiero mostrar antes de terminar un poco cómo se hacen las simulaciones con las cópulas en un activo financiero. Esto es de una cartera que tengo yo en el que me he descargado pues los índices bursátiles del CAC 40, el DAX, de Singapur, una serie de índices que aquí los veis, con los cuales he creado la cartera, ¿no? Entonces, aquí están los gráficos de los 10 índices. Lo que hago es que utilizo un tipo de cópula que se llama hierárquica, que me las va uniendo. Ahora lo voy a mostrar el gráfico. Va relacionando las cópulas una a una, ¿vale? A ver si va saliendo. En este caso es una cópula de Clayton. Veis la forma, es una forma como en red, en la que va relacionando todos los activos uno con los otros, ¿no? A partir de aquí tú terminas de crear la cópula y un segundo lo voy a ir haciendo. Y al final voy a sacar unos nuevos retornos de estas divisas simulados, ¿no? De las divisas, no, perdón, de los índices simulados. Tengo que decir que este código es mucho más grande. Antes de hacer esto ya otro procedimiento que con otro tipo de modelos, pero igualmente el código es bastante largo, por eso no lo he puesto en el vídeo. Tendría que hacer casi otro vídeo solo para eso, pero bueno, yo creo que para que veáis que al final lo interesante es esto. Saco la parte final y saco esto serían unas simulaciones sobre las series anteriores. Es decir, teníamos la serie anterior, que sería esta, las series anteriores, y luego las series simuladas, que es las que hemos hecho. Esto, a partir de aquí se pueden hacer un montón de simulaciones, un montón de escenarios posibles. A partir de esto que he hecho, yo lo que he hecho es buscar, como en el vídeo anterior, como en la parte anterior, buscar la relación que hay entre los índices con las cópulas, y a partir de ahí se van haciendo las simulaciones y ya a partir de aquí puedas terminar creando la cartera o solamente estudiando el riesgo que tiene, etcétera, ¿vale? Entonces espero que haya gustado el vídeo. Ya te digo que en siguientes vídeos vamos a intentar hacer una cartera, o ya veré lo que se me ocurre para que este tema también lo podáis usar vosotros, ¿vale? Venga, un saludo y hasta otro vídeo.